Todo comenzó una madrugada cualquiera, de esas en las que el insomnio y la rutina digital se mezclan con la necesidad de sentirse parte de algo más grande en Internet. El protagonista, un usuario anónimo de Reddit, navegaba entre foros locales y memes sobre figuras públicas cuando, en un acto de impulso, tomó una foto que circulaba desde hacía tiempo de la hija del intendente de su ciudad. Ella era conocida por su arrogancia, sus escándalos en bares y el modo en que exhibía su vida en redes sociales. La imagen ya había sido comentada varias veces, pero él decidió darle un giro. Agregó un texto burlón, un chiste pesado que ridiculizaba tanto a ella como a su padre. Lo subió al subreddit de su comunidad, pensando que sería otra publicación más que recibiría un par de risas antes de perderse entre tantas otras. Pero no ocurrió así. En cuestión de horas, el meme se volvió viral. Primero fueron unas docenas de comentarios celebrando la ocurrencia, después cientos de votos positivos, hasta que el hilo fue compartido fuera de Reddit, en Twitter, en grupos de Facebook y hasta en foros de la Deep Web, donde lo usaban como ejemplo del desprestigio de políticos locales. Lo que había empezado como un chiste espontáneo se convirtió en un fenómeno digital incontrolable. El protagonista sintió la adrenalina de la popularidad, el reconocimiento anónimo, los comentarios ingeniosos, la sensación de haber expuesto a alguien poderoso. Pero ese mismo día comenzó el descenso a una espiral oscura. Entre los mensajes de risa y apoyo, empezaron a aparecer otros muy distintos. Amenazas directas, usuarios que decían conocer su nombre real, otros que escribían su dirección IP, y uno en particular que le envió por mensaje directo su domicilio exacto, acompañado de un escalofriante: "Nos vemos pronto". Pensó que era una exageración, un simple truco para asustarlo, pero las notificaciones no paraban. Su bandeja estaba saturada de insultos, advertencias y supuestos datos personales que otros publicaban. Se dio cuenta de que había sido víctima de doxing. Alguien había conseguido su información privada y ahora la estaban compartiendo. El aire en su habitación comenzó a sentirse más denso. Cada notificación le retumbaba como una alarma en el pecho. Al día siguiente, mientras intentaba convencerse de que eran solo trolls, notó algo extraño. Un coche oscuro permanecía estacionado frente a su casa, sin moverse durante horas. No había nadie visible en su interior, pero la simple presencia del vehículo lo mantenía en vilo. Esa noche recibió una llamada a su teléfono fijo. Al descolgar, solo escuchó una respiración pesada y luego una voz distorsionada que murmuró: "Sabemos dónde vives". El pánico lo paralizó. No quiso quedarse en casa, así que empacó apresuradamente una mochila y huyó hacia la vivienda de un amigo de confianza. Allí intentó desconectarse, pero la paranoia ya lo dominaba. Revisaba constantemente las ventanas, evitaba salir a la calle y revisaba sus redes compulsivamente en busca de alguna señal de que la tormenta digital hubiese amainado. Sin embargo, cuando por fin decidió regresar a su propio hogar, encontró algo que lo heló. Una carta en su buzón, sin remitente, escrita a mano, que decía: "Esto es solo el comienzo". Desesperado acudió a la policía, contó todo, el meme, las amenazas, la carta, las llamadas. Pero sin pruebas sólidas, sin un agresor concreto, la respuesta fue fría. Los oficiales lo escucharon, asentaron con indiferencia y lo despidieron con un vago "manténgase alerta". Esa falta de apoyo lo dejó aún más indefenso. Con el paso de las semanas, el acoso fue transformando su vida. Su rendimiento en el trabajo cayó en picada, hasta que fue despedido por ausencias constantes y bajo desempeño. Sus amigos comenzaron a evitarlo, algunos por miedo, otros porque él mismo los alejaba, incapaz de confiar en nadie. Las relaciones personales se desmoronaron y la rutina diaria se convirtió en un ciclo de ansiedad, desconfianza y miedo a abrir siquiera la puerta de su casa. En un intento de poner fin a todo, el protagonista decidió escribir una disculpa pública en Reddit. Creó un nuevo hilo, confesando que su meme había sido un error, pidiendo perdón por las consecuencias y asegurando que jamás había querido dañar a nadie. La publicación se llenó de comentarios mixtos. Algunos lo acusaban de cobarde, otros lo insultaban todavía más, pero poco a poco, las amenazas comenzaron a cesar. Los coches sospechosos dejaron de aparecer. El teléfono volvió al silencio y las notificaciones agresivas disminuyeron hasta desaparecer casi por completo. Sin embargo, la tranquilidad nunca volvió a ser completa.
Cada vez que escuchaba pasos en la acera frente a su casa, su cuerpo se tensaba. Cada vez que alguien nuevo lo seguía en redes, pensaba que era otro acosador encubierto. Había logrado calmar la tormenta, pero la paranoia ya se había instalado para siempre en su vida. Al mirar hacia atrás, comprendió con horror lo absurdo del origen. Un meme, una broma insignificante, un impulso de madrugada que terminó por arruinarlo todo. Desde entonces, cada vez que alguien compartía un chiste negro o un comentario burlón en Internet, no podía evitar recordar que el humor, en manos equivocadas, puede convertirse en un arma. Y aunque el infierno digital parecía haber terminado, el eco de aquel miedo seguía allí, recordándole que, en la era de la sobreexposición, incluso el gesto más pequeño puede desencadenar una pesadilla. Los días siguientes se convirtieron en un pantano de incertidumbre. Aunque las amenazas en línea disminuyeron tras su disculpa pública, el protagonista no lograba regresar a la normalidad. Había algo en el aire, como un eco constante que lo seguía a todas partes. Se despertaba sobresaltado en la madrugada, convencido de haber escuchado pasos en su pasillo. Revisaba compulsivamente las cerraduras, dejaba luces encendidas para ahuyentar sombras. Su vida, antes rutinaria y gris, se había transformado en una sucesión de vigilias interminables. La paranoia lo consumía. El sonido de una notificación le erizaba la piel. El crujir de la madera de su casa le parecía una señal de intrusos. Aunque los mensajes cesaron, nunca volvió a sentirse seguro. Empezó a investigar por su cuenta en la Deep Web, buscando foros clandestinos donde se hablaba de doxing, de castigos digitales, de grupos organizados que destruían vidas como deporte. Se topó con páginas ocultas en las que los usuarios presumían haber arruinado carreras, matrimonios e incluso haber provocado mudanzas forzadas. No sabía si eran fanfarronadas o hechos reales, pero cuanto más leía, más entendía que lo suyo no había sido una excepción, sino parte de un mecanismo que existía desde hacía tiempo, alimentado por el morbo colectivo. Se obsesionó con rastrear a quienes lo habían atacado. Guardaba capturas de pantalla, hacía listas con nicks y direcciones IP parciales que encontraba en los registros de sus correos. Se sentía como un detective en su propio caso, aunque en el fondo sabía que no podía hacer nada. Eran sombras, nombres inventados, gente escondida detrás de proxies y VPNs. No había forma de atrapar fantasmas. Esa impotencia fue debilitando su salud mental. Apenas dormía, dejó de comer con regularidad y empezó a aislarse más. Los amigos que aún intentaban ayudarlo recibían respuestas cortantes. Nadie comprendía la magnitud del miedo que lo gobernaba. El momento decisivo llegó un mes después, cuando al regresar a casa tras una caminata nocturna, una de las pocas formas que encontraba de calmar la ansiedad, encontró una nueva carta en el buzón. No estaba escrita a mano como la anterior, sino impresa en computadora, con un detalle que lo heló. Era una captura ampliada del mismo meme que él había creado, con una frase escrita en tipografía roja sobre la imagen: «Nunca olvides lo que hiciste». No había amenaza directa, pero el mensaje era aún más perturbador. Alguien no solo lo vigilaba, sino que tenía la intención de recordarle para siempre el origen de su desgracia. En ese instante comprendió que el pasado no se borraría con disculpas, que aunque la avalancha de acoso digital hubiese disminuido, siempre habría alguien al otro lado de la pantalla dispuesto a recordarle su error. La desesperación lo llevó a tomar medidas extremas. Desactivó todas sus cuentas, borró sus correos electrónicos, intentó desaparecer digitalmente usando guías de anonimato que encontraba en foros de la Deep Web. Cambió de número telefónico y evitaba usar tarjetas bancarias para no dejar rastros. Durante semanas vivió como un fugitivo de su propia vida, convencido de que así lograría silenciar a quienes lo perseguían. Pero la mente no olvida tan fácil. Incluso sin notificaciones, sin cartas nuevas y sin llamadas, seguía sintiendo que lo observaban. Caminaba por la calle y juraba que alguien lo seguía a la distancia. Escuchaba un auto frenar frente a su casa y su corazón se disparaba. En los supermercados evitaba mirar a los ojos a extraños, temiendo que alguno fuese parte de los que lo acosaban. Al borde de la locura, pensó en mudarse a otra ciudad, empezar de cero. Pero comprendió algo aún más inquietante. No importaba dónde fuese, ni cuánto intentara borrar sus huellas. El meme ya había viajado demasiado. Estaba guardado en servidores, copiado en discos duros, publicado en páginas que nunca se borran.
Internet es eterno, y su error viviría allí para siempre, como una marca invisible que lo perseguiría aunque cambiara de nombre o de lugar. El final llegó en una noche silenciosa, cuando se sentó frente a su computadora apagada, sin atreverse ya a conectarla. Miró su reflejo en la pantalla negra y entendió que el enemigo ya no estaba afuera. No era el coche oscuro, ni las cartas, ni las voces anónimas en el teléfono. El verdadero infierno era la certeza de que su vida se había roto por completo por un impulso. El miedo se había instalado en él como un virus, silencioso pero permanente. Con un suspiro cansado, se levantó, cerró todas las luces de la casa y se dejó caer en el sofá, solo, en penumbras. Afuera, la calle estaba vacía. No había coches sospechosos ni pasos en la acera. Todo estaba en calma. Pero él sabía que no volvería a sentirse libre, que cada risa en internet, cada meme compartido en cualquier rincón, lo haría preguntarse si alguien más recordaba aquel chiste que desató el infierno. Y mientras el silencio lo envolvía, comprendió la lección más amarga de todas. En la era digital, el humor nunca es realmente inofensivo porque basta un instante, un clic, para que lo efímero se convierta en eterno. Nunca pensé que descargar una aplicación de citas pudiera abrir una puerta a mi peor pesadilla. Tenía apenas 18 años, recién salida de la secundaria, intentando recuperarme de una ruptura que me dejó con la sensación de estar vacía y perdida. Mis amigas me decían que me distrajera, que probara algo nuevo, que quizá conocer a alguien en Tinder me ayudaría a levantarme el ánimo. Lo hice sin pensarlo demasiado, creyendo que solo sería un juego pasajero. No sabía que al deslizar hacia la derecha estaba despertando un recuerdo que yo misma había enterrado en lo más profundo de mi mente. Al principio todo parecía normal. Un par de chats inofensivos, algún que otro cumplido de desconocidos, conversaciones superficiales. Pero pronto apareció un hombre llamado Axel, de 23 años, que no tardó en dar con mi Facebook gracias a amigos en común. Un mensaje me llegó de improviso. Hola, te vi en Tinder, me alegra que tengamos conocidos en común. ¿Cómo estás? Yo lo miré con cierta incomodidad. La diferencia de edad no era grande, pero me parecía suficiente para desconfiar, además de que no me transmitía buena vibra. Le contesté cortésmente, marcando distancia, pero él siguió insistiendo. Lo que empezó con mensajes se convirtió en algo más extraño. Un día, al salir de mi trabajo de medio tiempo en un café, lo vi apoyado contra una columna en el estacionamiento. Su presencia era evidente, demasiado evidente, como si quisiera que yo supiera que estaba allí para mí. Fingí no verlo, subí al auto y me marché con un nudo en el estómago. Desde entonces, cada paso en mi rutina se volvió inquietante. Giraba la cabeza y sentía que alguien me seguía. Revisaba el retrovisor y juraba ver su silueta en algún auto. La situación escaló cuando me envió una foto que me hizo helar la sangre. Era una invitación de mi fiesta de graduación. La sostenía entre sus dedos como un trofeo, asegurando que había estado en la casa de mi abuela instalando un lavavajillas y que gracias a eso consiguió la invitación. Mintió diciendo que éramos amigos cercanos para justificar su presencia, como si intentara reescribir mi propia historia. Yo no lo podía creer. ¿Cómo podía un desconocido colarse en mi círculo familiar con tanta facilidad? Llegó diciembre y con él, un evento navideño de mi ciudad. Entre luces y villancicos, mientras caminaba entre mis amigas, mi celular vibró con una notificación de Snapchat. Al abrirla, mi corazón se paralizó. Era una foto de mi chaqueta, desde atrás, tomada en ese mismo instante. El mensaje decía: «Me encanta cómo luces hoy, deberías dejarme acompañarte». El terror me atravesó. Miré en todas direcciones y sentí la presencia invisible de sus ojos sobre mí, disfrutando de mi desconcierto. Lo bloqueé de todas las redes sociales. Corté cualquier vía de contacto, convencida de que ese debía ser el final. Pero Axel no se detenía. Era como un virus que encontraba nuevas formas de reaparecer. No volví a saber de él hasta meses después, cuando las noticias locales informaron sobre su arresto. Había agredido a una menor de 16 años. La rabia y el asco me golpearon, pero también algo más profundo. Un recuerdo reprimido, una herida antigua que se abrió de golpe. Tenía 14 años cuando un perfil anónimo me escribía con mensajes extraños, incómodos, insistiendo en que le mandara fotos, en que habláramos en secreto. Me hacía sentir vulnerable, atrapada.
Yo nunca conté nada a nadie, convencida de que con ignorarlo desaparecería. Ahora, con el rostro de Axel en televisión, entendí la verdad. Era él, siempre había sido él. Desde mi adolescencia me había estado observando, manipulando, acechando. Salió de prisión algún tiempo después, y aunque intenté borrar su existencia de mi vida, su sombra volvió a alcanzarme. Una tarde, mi hermana menor, de apenas 15 años, me mostró con inocencia un mensaje que le había llegado en Instagram. Era Axel, otra vez disfrazado de cortesía, otra vez con su sonrisa torcida detrás de la pantalla. El pánico me recorrió el cuerpo como un escalofrío interminable. No podía permitir que le hiciera a ella lo que intentó hacer conmigo. Desde entonces han pasado 2 años sin verlo en persona. 2 años en los que vivo con la sensación de que cualquier esquina, cualquier perfil falso, cualquier notificación inesperada puede significar su regreso. Camino con la paranoia de estar vigilada, como si él nunca se hubiera ido, como si siguiera ahí, al acecho. A veces me pregunto qué habría pasado si desde el principio hubiera confiado en mi instinto, si hubiera contado lo que me sucedía en lugar de guardarlo. Pero también entiendo que la ingenuidad es un arma peligrosa en las manos equivocadas. Axel se alimentaba de eso, de mi silencio, de mi miedo, de mi juventud. Hoy sé que el verdadero infierno no está en la deep web ni en las páginas ocultas de internet, sino en esos depredadores que saben disfrazarse de normalidad y aparecen donde menos lo esperas. Tinder fue solo la puerta, pero la verdad es que Axel nunca se fue del todo. Su nombre aún me persigue, como un eco que regresa cada vez que pienso que estoy a salvo. Porque lo más aterrador de todo esto no es lo que ya ocurrió, sino la certeza de que él podría volver en cualquier momento. Yo solo quería distraerme un poco. Había terminado una relación que me dejó rota, y entre la soledad y la curiosidad decidí instalar Tinder. Pensaba que sería algo pasajero, un juego inocente para reírme con mis amigas, para llenar silencios incómodos en las noches. Pero pronto entendí que ese gesto impulsivo iba a cambiar mi vida para siempre. Entre los perfiles que aparecían al deslizar, había de todo. Chicos jóvenes buscando lo mismo que yo. Hombres mayores con intenciones turbias, fotos falsas, cuentas vacías. Hasta que apareció Axel, un tipo de 23 años, que parecía normal a simple vista. No le di mucha importancia. Ni siquiera hice match con él. Pero a los días me llegó un mensaje en Facebook. Te vi en Tinder, tenemos amigos en común. Me alegra que aparecieras. ¿Cómo estás? No entendí cómo había llegado a mi perfil, pero la explicación de los amigos en común me sonó plausible. Le respondí con frialdad, marcando distancia. No quería nada con alguien mayor y desconocido. Sin embargo, él no aceptó el rechazo. Su insistencia era pegajosa, molesta, casi enfermiza. Y lo que al inicio parecían simples mensajes, pronto se transformó en algo más. Una tarde, al salir de mi trabajo en una cafetería, lo vi de pie en el estacionamiento. Estaba recargado en una columna, mirando fijamente hacia donde yo caminaba. Fingí no verlo, pero sentí su mirada clavarse en mi espalda como agujas. El miedo me acompañó hasta el auto y conduje con las manos temblando. La pesadilla recién comenzaba. Días después, Axel me mandó una foto que me heló la sangre, una invitación de mi fiesta de graduación. La sujetaba con sus dedos, como si quisiera demostrarme que estaba dentro de mi vida más de lo que yo creía. Decía que había instalado un lavavajillas en casa de mi abuela, que por eso la tenía. Y lo peor, aseguraba que éramos amigos cercanos. Una mentira tan absurda como peligrosa. Comencé a verlo en todas partes. O tal vez era mi paranoia, no lo sé. En la calle, en el supermercado, en la parada del autobús. Siempre de lejos, siempre mirándome, siempre con esa sonrisa que parecía decir, sé quién eres y sé dónde encontrarte. En diciembre, durante un evento navideño, ocurrió lo peor. Mientras caminaba con mis amigas, recibí un snap. Lo abrí y mi corazón se detuvo. Era una foto de mi chaqueta desde atrás. El mensaje, qué linda te ves hoy, deberías dejarme acompañarte. Me giré de inmediato, buscando su silueta entre la multitud. No lo vi, pero sabía que estaba ahí, a pocos metros, disfrutando de mi desesperación. Lo bloqueé en todas partes, convencida de que no podría seguir. Y, por un tiempo, pareció funcionar. Hasta que meses después, las noticias anunciaron su arresto. Axel había sido detenido por agredir a una menor de 16 años.
Fue en ese momento cuando recordé algo que me atravesó como un rayo. A los 14 años, yo había recibido mensajes extraños de un perfil anónimo. Mensajes incómodos, pidiéndome fotos, insistiendo en hablar en secreto. Me hicieron sentir sucia, observada, acorralada. Nunca dije nada. Me convencí de que, ignorándolo, desaparecería. Pero al ver la foto de Axel en televisión, entendí la verdad. Siempre había sido él. Desde mis 14 años me venía acechando, esperando el momento adecuado para acercarse otra vez. Después de un tiempo salió de prisión. Pensé que lo último que podía querer era volver a exponerse. Pero me equivoqué. Una tarde, mi hermana de 15 años me mostró su celular con inocencia. Alguien le había escrito en Instagram, diciéndole que la conocía por mis redes. Era Axel. Mi cuerpo entero se congeló. La misma sonrisa falsa, la misma estrategia, la misma obsesión. Ese día no dormí. Sentí que no solo estaba persiguiéndome a mí, sino que ahora su sombra se extendía hacia mi familia, hacia lo que más quería. La sensación de impotencia era insoportable. Han pasado 2 años desde la última vez que lo vi en persona. 2 años en los que no sé dónde está, ni qué hace, ni a quién más persigue. Pero el miedo nunca se fue. Al contrario, se volvió parte de mí. Reviso cada notificación con desconfianza. Cada vez que alguien me mira demasiado tiempo en la calle, siento que puede ser él disfrazado entre la multitud. Cada vez que alguien me escribe desde una cuenta falsa, pienso que está probando nuevos caminos para acercarse. El verdadero horror no fue Tinder, ni los mensajes, ni siquiera los encuentros en mi trabajo. El verdadero horror es saber que él sigue ahí afuera, respirando, pensando, esperando. Porque Axel no murió, no desapareció, no se esfumó. Y aunque pasen los años, aunque intente convencerme de que todo quedó atrás, en el fondo lo sé. Un acosador nunca deja de serlo, y lo más escalofriante de todo es que siento que tarde o temprano Axel va a volver. El año era 2004, y Boston todavía respiraba euforia tras la victoria histórica de los Red Sox en la Serie Mundial. En medio de ese clima de celebración, las casas en los suburbios parecían respirar una normalidad que nunca había existido del todo. En una de ellas vivía Clara, de 22 años, con su madre viuda, Teresa, una mujer de mirada cansada pero sonrisa obstinada, capaz de reírse a carcajadas con episodios repetidos de Gilmore Girls como si fueran terapia. La casa olía a café recalentado, a lozas con humedad y a la nostalgia que Teresa nunca supo disimular desde la muerte de su marido 5 años antes. Clara estudiaba en la universidad, trabajaba a medio tiempo, y había comenzado a planear una mudanza con una amiga del campus. Lo mencionaba a ratos, con nerviosismo, esperando que su madre lo aceptara con naturalidad. Pero cada vez que lo hacía, la habitación se volvía más fría. Teresa forzaba una sonrisa, cambiaba de tema, o fingía reírse más fuerte de las ocurrencias de Lorelai Gilmore, como si los diálogos de la serie fueran un refugio contra la amenaza de quedarse sola. La noche del 3 de noviembre, Clara dormía profundamente después de un turno agotador en la cafetería de la universidad. El ruido del televisor en la sala la había acompañado como arrullo. Su madre, fiel a su ritual, se había quedado despierta viendo repeticiones. A las 2:47 de la mañana, un grito la arrancó del sueño. Despertó sobresaltada. La figura de Teresa estaba frente a ella, tambaleante, con la bata manchada de rojo. Lloraba, temblaba, y en su mano izquierda apretaba con fuerza un costado de su abdomen. «Me apuñalaron. Había un hombre en la casa. Clara, llama al 911 rápido. No me dejes morir». La sangre goteaba en el suelo de madera, y Clara, descalza y sin comprender del todo, sintió cómo la adrenalina le anulaba cualquier capacidad de pensar. Corrió al teléfono, marcó de inmediato y entre sollozos pidió ayuda. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos. Policías recorrieron la casa mientras paramédicos estabilizaban a Teresa. No había señales de forzamiento en puertas ni ventanas, ninguna huella, ningún ruido extraño. Solo la sala desordenada por la prisa y el cuchillo de cocina, aún húmedo, sobre la mesa. En el hospital, Clara fue informada por los médicos con una frialdad clínica que la atravesó como cuchillo en el pecho. No había intruso. Las heridas eran autoinfligidas. El corte había sido dirigido con precisión quirúrgica en un ángulo imposible de replicar en medio de una pelea. Teresa había intentado quitarse la vida. El mundo de Clara se derrumbó de golpe.
En lugar de sentir alivio, sintió traición. La mentira de su madre, su desesperación disfrazada de ataque externo, fue una revelación brutal. Teresa prefería inventar un agresor antes que admitir su deseo de morir si Clara se iba. En la sala de espera, los policías intentaron obtener su declaración. Ella apenas podía responder. El aire le quemaba los pulmones, y por dentro, una voz insistente repetía: «Esto es mi culpa. Yo la maté al decirle que me iba». Los días siguientes se convirtieron en una espiral de rutinas mecánicas. Visitas al hospital, entrevistas con psiquiatras, trámites con seguros médicos. Clara observaba a su madre entubada, dormida por efecto de los calmantes, y oscilaba entre el amor y la rabia. Sentía ternura por la fragilidad de esa mujer que le había dado la vida, pero también resentimiento por haberse convertido en su carcelera emocional. El diagnóstico llegó como un veredicto frío: depresión severa, dependencia afectiva extrema y riesgo de suicidio recurrente. Teresa fue trasladada a una clínica psiquiátrica. Clara, en contra de su voluntad, se convirtió en tutora legal de las decisiones médicas. Pasaron meses. Clara abandonó la idea de mudarse. Se refugió en los estudios y en trabajos de medio tiempo, siempre con la sensación de estar atada por cadenas invisibles. Visitaba a su madre cada semana. A veces la encontraba animada, riendo con otros pacientes, hablando de la última temporada de Gilmore Girls como si nada hubiera ocurrido. Otras veces la encontraba apagada, mirando una pared blanca con la mirada vacía. Entre esos vaivenes, Clara se endureció. Dejó de llorar. Aprendió a ocultar sus emociones detrás de un rostro impenetrable. Los años transcurrieron con lentitud. La medicación fue ajustada y poco a poco, Teresa comenzó a estabilizarse. En 2007 recibió el alta parcial. Podía volver a casa bajo estricta supervisión médica. Clara, entonces de 25, ya había aprendido a vivir con un miedo latente. La posibilidad de despertar una noche y encontrarla otra vez ensangrentada en la puerta de su habitación. La relación entre ambas se transformó en un delicado equilibrio de cuidado y distancia. Había momentos de ternura auténtica, cenas compartidas en silencio y recuerdos compartidos de un pasado menos turbio. Pero también había un muro invisible. Clara no podía perdonar del todo y Teresa no podía olvidar lo que había hecho. Con el tiempo, Clara terminó su carrera y comenzó a trabajar en una pequeña editorial. Su vida parecía avanzar, pero siempre bajo la sombra del pasado. En reuniones con colegas evitaba hablar de su familia, temiendo el estigma. En citas románticas, nunca mencionaba la noche de la puñalada. Vivía atrapada entre la lealtad y el deseo de escapar, como si cada paso hacia adelante cargara el peso de un ancla invisible. En una de sus reflexiones más crudas, escribió en su diario: «El amor de mi madre intentó matarme sin tocarme. Me hizo prisionera de su miedo, me ató a su vida con una herida que nunca cicatriza. Y yo, en mi silencio, sigo sangrando sin que nadie lo vea». Hoy, más de una década después de aquella madrugada, Clara visita a su madre cada domingo. Teresa, con el cabello encanecido y la voz más suave, toma sus medicinas sin protestar. Hablan de trivialidades, del clima, de series nuevas que nunca logran reemplazar la obsesión de antaño. A veces, cuando el silencio se prolonga demasiado, Teresa aprieta la mano de su hija y murmura: «Gracias por no dejarme sola». Clara sonríe, pero por dentro, una parte de ella grita en silencio: «¿Y quién me salvará a mí?». La cicatriz emocional permanece. No hay un final limpio, no hay redención total, solo un pacto silencioso de sobrevivencia entre madre e hija, marcado por la desesperación de un acto que cambió sus vidas para siempre. Y en las madrugadas solitarias, cuando Clara se despierta por un ruido mínimo en la casa, su corazón late con el mismo terror de aquella noche del 2004, recordándole que la libertad emocional que anhela quizás nunca llegue. Clara, con los años, aprendió a vivir en ese terreno minado donde cualquier paso en falso podía reactivar las sombras de su madre. Logró sostener una vida funcional, trabajo estable, un pequeño círculo de amistades, alguna relación esporádica. Pero en el fondo nunca pudo desprenderse de la vigilancia silenciosa, de ese instinto de estar siempre alerta, como si la felicidad fuera un lujo demasiado peligroso. En 2015, la recaída llegó. No fue con sangre ni cuchillos, sino con un silencio que lo dijo todo.
Teresa dejó de hablar, dejó de comer, dejó incluso de encender el televisor. Clara la encontró sentada frente a la pantalla apagada, como si esperara que los personajes de Gilmore Girls regresaran a salvarla. Esta vez no hubo dramatismo ni engaños, solo un vacío absoluto. El psiquiatra le advirtió a Clara: las recaídas no desaparecen, solo cambian de rostro. El peso se acumulaba. Clara tenía 33 años y aún no se había mudado por completo de aquella casa. Había intentado alquilar un apartamento, pero la culpa la hacía regresar cada noche. Se convirtió en enfermera, amiga, guardiana y al mismo tiempo, en reclusa de una vida que nunca eligió. Cada decisión estaba teñida por el miedo. Si viajaba, ¿su madre estaría bien? Si se enamoraba, ¿qué pasaría si Teresa se sintiera abandonada otra vez? Un día, al salir del trabajo, se encontró frente a una librería con un título que la golpeó como un espejo: El costo invisible de cuidar. Compró el libro sin pensarlo y lo devoró en 2 noches. Descubrió que su historia no era única, que miles de hijos cargaban con el peso de padres frágiles, atrapados entre la compasión y el resentimiento. Lloró por primera vez en años. Ese momento fue el inicio de un cambio. Clara comenzó terapia, algo que había evitado porque siempre pensó que era la fuerte de la historia. Poco a poco, aprendió a separar la enfermedad de la persona. Su madre no era solo la mujer que la había encadenado con una herida, sino también una víctima de su propia mente. Ese entendimiento no borró el pasado, pero le permitió abrir una rendija hacia algo parecido a la paz. En 2020, cuando la pandemia obligó al mundo a encerrarse, Clara sintió que su vida y la de su madre ya estaban entrenadas para esa prisión invisible. Curiosamente, esos meses las acercaron más que nunca. Conversaban largas horas, cocinaban juntas, y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió ternura sin resentimiento. Aún así, cada vez que su madre se reía, no podía evitar escuchar un eco lejano de aquella madrugada en que la encontró sangrando. Hoy, con 40 años, Clara escribe estas memorias como un acto de liberación. Sabe que nunca será completamente libre, que su identidad quedó marcada por aquella puñalada que no fue física hacia ella, pero que atravesó su vida de lado a lado. Sin embargo, también entiende que no todo fue oscuridad. Aprendió la resiliencia, el valor de cuidar y sobre todo a reconocer que amar a alguien no significa destruirse por completo. El final no llega con reconciliación perfecta ni con olvido. Teresa sigue viva, frágil pero estable, y Clara sigue a su lado, pero con una diferencia crucial. Ahora también se cuida a sí misma. Y en esa decisión, en ese equilibrio precario, encuentra una forma de libertad. Porque a veces, reflexiona en la última línea de su manuscrito: sobrevivir no significa escapar de las cicatrices, sino aprender a caminar con ellas sin dejar que se abran de nuevo. Nunca pensé que una sensación tan mínima pudiera alterar mi vida de manera tan radical. Todo comenzó tras una ducha rutinaria. Al pasar la mano, noté una leve hinchazón en mi testículo derecho. Mi primera reacción fue minimizarlo. Tal vez había sido un golpe, una caída sin importancia durante algún momento del día. No había dolor, ni un bulto evidente, nada que alarmara realmente. Solo esa sospecha insistente que no podía ignorar del todo. Durante semanas, cada ducha se convirtió en un pequeño examen de conciencia. Tocar, comparar, preguntarme si algo había cambiado. Trataba de convencerme de que no era nada, que ignorarlo era más fácil que enfrentar la posibilidad de que algo estuviera mal. Pero la intuición es un mensajero silencioso que no se cansa. Después de un mes de autoevaluaciones y excusas, decidí acudir al médico. La sensación de vergüenza se mezclaba con la ansiedad. Hablar sobre testículos, sobre la salud íntima masculina, siempre había sido un tabú en mi entorno, un tema que se evita incluso con los amigos más cercanos. Entré en la consulta con un nudo en la garganta, preguntándome si exageraba, si sería ridículo, si estaba simplemente paranoico. El médico me escuchó con atención, palpó la zona, me explicó el procedimiento y finalmente dijo algo que nunca olvidaré. Debía seguir el camino del cáncer del NHS británico. La frase, aunque dicha con profesionalidad y sin dramatismo, resonó en mi mente como un martillo, dejando una impresión de urgencia y temor. El ultrasonido confirmó lo que temía. Existía una anomalía que requería atención inmediata. Mi mente se llenó de preguntas, de escenarios posibles y de miedo.
¿Era cáncer? ¿Se había propagado? La palabra orquiectomía entró en mi vocabulario, acompañada de la certeza de que, para prevenir riesgos mayores, tendría que perder un testículo. La noticia me dejó pálido, con la sensación de que el suelo desaparecía bajo mis pies. Al mismo tiempo, sentí una extraña empatía hacia los médicos que enfrentan este tipo de conversaciones diariamente, ese equilibrio entre humanidad y profesionalismo, ese acto constante de dar malas noticias sin perder la calma ni la compasión. El día de la cirugía llegó y con él un torbellino de emociones. Miedo, incredulidad, aceptación y un extraño sentimiento de resignación se mezclaban mientras ingresaba al quirófano. La anestesia hizo su trabajo y el tiempo se volvió un paréntesis, un espacio suspendido entre la incertidumbre y la esperanza. Al despertar, sentí alivio. La prótesis aseguraba que mi vida física y hormonal no se vería afectada y la sensación de integridad podía mantenerse. No era un regreso completo a la normalidad, pero era suficiente para seguir adelante. Durante la recuperación, los días se llenaron de reflexión. Comprendí la importancia de escuchar al cuerpo, de actuar sin miedo, de no permitir que la vergüenza o la apatía retrasen decisiones que podrían salvar vidas. Cada pequeño gesto de autocuidado, cada revisión rutinaria, cada autoexamen tiene un valor incalculable. La detección temprana del cáncer testicular tiene una tasa de supervivencia del 95%. Un dato que debería inspirar acción inmediata, no pánico. Mi experiencia se transformó en una lección sobre responsabilidad personal y cuidado proactivo. A medida que los días pasaban, mi perspectiva cambió. La hinchazón que al principio me parecía un obstáculo menor se convirtió en un recordatorio de que la vida es frágil y que la prevención es poder. El miedo inicial, que había sido paralizante, se transformó en claridad. Cada hombre debe ser consciente de su cuerpo, de sus cambios, y debe actuar con determinación, incluso cuando las circunstancias resulten incómodas o embarazosas. Hoy comparto mi historia no como una advertencia alarmista, sino como un testimonio de esperanza y aprendizaje. La elección entre perder un testículo o perder la vida puede parecer drástica, pero cuando se entiende la importancia de la detección temprana, se vuelve simple y directa. No posponer chequeos, no ignorar señales, no dejar que el miedo o la vergüenza determinen nuestra salud. Eso es lo que realmente importa. Reflexiono sobre todo lo vivido y siento gratitud. Por la medicina que permitió actuar a tiempo, por los profesionales que soportan la carga emocional de dar noticias difíciles, y por la oportunidad de transformar un miedo personal en un mensaje que puede salvar vidas. La hinchazón que una vez me aterrorizó se convirtió en un recordatorio vital. El cuidado propio no es opcional, es esencial. Y si algo puedo dejar como mensaje es esto: escucha a tu cuerpo, no temas actuar y valora tu vida por encima de cualquier vergüenza pasajera. La experiencia me enseñó que enfrentar la realidad, por incómoda que sea, siempre es preferible a la ignorancia. Que la prevención y la conciencia masculina son herramientas poderosas, y que un acto tan simple como un autoexamen puede marcar la diferencia entre el miedo y la tranquilidad. Hoy miro atrás y veo el camino recorrido, y sé que cada paso, cada decisión a tiempo, cada instante de atención a mi propio cuerpo, salvó algo mucho más importante que un testículo. Salvó mi vida. El verano de 1998 traía consigo una calma engañosa en el pequeño apartamento donde vivían Marta y su ex esposo, Jorge. Las ventanas siempre estaban cerradas, las cortinas corridas, y la rutina diaria parecía marcar un límite entre ellos y el mundo exterior. Sin embargo, un hombre extraño comenzó a merodear las calles adyacentes, apareciendo en los estacionamientos y observando autos con un interés inquietante. Al principio, parecía solo un vecino curioso, pero su presencia constante pronto se convirtió en una sombra que erizaba la piel de Marta. Jorge, siempre impulsivo y con una desconfianza hacia todo lo que oliera a peligro, decidió enfrentarlo una tarde. Fue en ese momento que la tensión escaló a algo mucho más serio. Mientras discutían cerca de la acera, una bolsa de drogas cayó del bolsillo del hombre. Jorge no dudó. Recogió la bolsa y, para justificar el acto ante sí mismo y los demás, fingió entregarla a la policía. Pero en secreto, comenzó a usar y vender las sustancias, introduciendo un pequeño egoísmo que desencadenaría una cadena de consecuencias mucho más siniestras. Lo que comenzó como un robo aparentemente menor pronto se convirtió en una pesadilla para Marta.
El hombre que había perdido la bolsa no olvidó ni perdonó, y sus vigilias se hicieron cada vez más cercanas y amenazantes. Marta podía sentir su mirada a través de las persianas, escuchar pasos que no coincidían con los vecinos, y notar que su auto aparecía rayado o con señales de haber sido revisado. Cada movimiento suyo estaba siendo observado, y la paranoia creció hasta transformar cada instante en un riesgo palpable. Una noche, mientras Jorge estaba de viaje por trabajo, el acecho llegó a su punto máximo. Marta notó que alguien manipulaba la cerradura de su ventana, y un terror primitivo se apoderó de ella. Fue entonces cuando intervino el abuelo, un hombre que había llevado toda su vida con la prudencia y el temple de quien ha visto demasiado. Armado con un revólver antiguo pero confiable, irrumpió en la escena, enfrentándose directamente al hombre que intentaba entrar. La confrontación fue breve pero reveladora. El acosador no buscaba solo recuperar la bolsa, sino secuestrar a Marta para extorsionar a Jorge y recuperar el dinero que creía legítimamente suyo. El hombre huyó esa misma noche, pero la huida no significó un fin inmediato para el terror. Los meses siguientes estuvieron marcados por llamadas telefónicas extrañas, la sensación de ser observada constantemente y una inquietud que ni el tiempo ni la distancia lograron disipar. Jorge y Marta se distanciaron con el tiempo, su relación terminando en divorcio, pero el trauma dejado por aquel acto de robo egoísta se mantuvo como una cicatriz imborrable en la memoria familiar. La historia no hablaba solo de drogas o de un robo, sino de cómo un impulso, un acto de codicia momentáneo, podía desatar un acecho prolongado que transformaba la vida de una familia entera, dejando lecciones de prudencia, miedo y resiliencia que se prolongarían durante años. Después de la intervención del abuelo, Marta pensó que finalmente podría respirar tranquila. Sin embargo, la sensación de peligro no desapareció de inmediato. Con cada sonido nocturno, cada sombra proyectada por la farola, su mente volvía a imaginar al hombre acechándola, esperando un descuido. Jorge, aunque culpable de haber comenzado la cadena de eventos con su robo, trataba de mantener la calma, pero la distancia entre ellos y la ruptura de su relación complicaban cualquier intento de protección. La familia estaba marcada, y la paranoia se volvió un huésped constante en la casa. Fue entonces cuando los detalles del acosador comenzaron a filtrarse por vías inesperadas. En plena era de Internet incipiente, algunos usuarios de foros clandestinos en la Deep Web comenzaron a comentar sobre el hombre que había perdido una carga valiosa y el apartamento seguro donde vivía la mujer de los problemas. Marta, que desconocía completamente la existencia de estos espacios virtuales, se enteró por casualidad a través de un amigo que rastreaba amenazas online. La realidad golpeó con fuerza. El acoso había trascendido lo físico. Ahora también era digital. Cada ventana abierta en la computadora, cada búsqueda en Internet, podía estar siendo observada, catalogada y utilizada en su contra. El acosador, más astuto de lo que había mostrado, había aprendido a moverse en la red oscura, escondiendo su rastro, y planeaba recuperar no solo el dinero que él creía justo, sino un control absoluto sobre Marta mediante el miedo. La tía, antes confiada en la seguridad de su hogar, tuvo que adoptar medidas extremas, cambiar cerraduras, instalar cámaras y aprender los rudimentos de la vigilancia digital. Cada día se convirtió en un juego de supervivencia, donde la realidad y el peligro virtual se entrelazaban en un mismo tejido de terror. Finalmente, el punto de quiebre llegó una noche lluviosa, cuando Marta decidió confrontar su miedo de manera directa. Con la ayuda del abuelo, trazaron un plan para exponer al acosador sin ponerse en riesgo. Utilizando rastreos de IP y foros de la Deep Web, lograron localizar su paradero temporal. Esa noche, cuando el hombre intentó acercarse nuevamente a la propiedad, fue recibido por la policía que Marta y su familia habían logrado alertar discretamente gracias a pruebas digitales recopiladas. La captura fue limpia. El acosador fue arrestado y condenado, pero el alivio no borró completamente las cicatrices psicológicas dejadas durante años de vigilancia y temor. Marta aprendió que incluso los actos más pequeños, como el robo impulsivo de una bolsa de drogas, pueden desencadenar un efecto dominó de consecuencias imprevisibles. Jorge se mantuvo distante, y aunque su relación se había roto, ambos reconocieron que la vida de Marta había estado en verdadero peligro por un acto egoísta que parecía insignificante al principio. La familia, aunque traumatizada, sobrevivió,
y la historia se convirtió en una advertencia silenciosa sobre la codicia, la vulnerabilidad y el poder oscuro de aquellos que saben moverse tanto en el mundo físico como en el digital. El acosador, aunque detenido, había dejado un legado de miedo que nunca desapareció por completo, recordándoles que la seguridad y la confianza son frágiles y que el mundo, incluso detrás de ventanas cerradas, siempre puede ser un lugar incierto. El verano de 2018 en Nueva Inglaterra parecía perfecto, con cielos despejados, el aroma fresco de los bosques y la sensación de libertad que traen los días largos y cálidos. Para él y su esposa, esas caminatas eran un escape del ruido de la ciudad, un momento donde podían desconectar, respirar y sentirse vivos. Todo parecía ordinario hasta que comenzó a sentir una fatiga que no tenía sentido, como si cada paso le costara un poco más que el anterior. Al principio lo atribuyó al calor y al esfuerzo físico, pero pronto llegaron los dolores de cabeza punzantes, los escalofríos repentinos y una sensación nauseabunda que lo obligaba a detenerse una y otra vez. Lo que parecía un agotamiento común comenzó a transformarse en algo mucho más inquietante. Mientras su esposa lo observaba con creciente preocupación, él notó un pequeño punto en su piel, apenas visible, rodeado de un ligero enrojecimiento. Una garrapata, pequeña, casi insignificante, había logrado pasar desapercibida durante sus excursiones, y ahora su presencia desencadenaba un terror silencioso que no se podía ver ni tocar. Encefalitis transmitida por garrapatas. El médico confirmó sus peores temores. La infección estaba inflamando su cerebro y cada hora sin tratamiento específico aumentaba el riesgo de daño permanente. Los días siguientes fueron un tormento. La fiebre lo consumía y los dolores de cabeza parecían martillazos dentro de su cráneo. Se sentía atrapado en su propio cuerpo, incapaz de pensar con claridad, como si una neblina gruesa cubriera cada pensamiento. Su esposa lo ayudaba a levantarse, lo mantenía hidratado y vigilaba cada signo de empeoramiento, consciente de que cualquier error podría ser crítico. Los vómitos eran constantes, la fatiga insoportable, y él se miraba al espejo, reconociendo a alguien que apenas parecía humano. Los ojos apagados, la piel pálida y la confusión mental lo hacían sentirse como un zombi, atrapado entre la vida y la amenaza invisible de la enfermedad. A medida que pasaban los días, la incertidumbre se convirtió en un enemigo más formidable que los síntomas mismos. No había garantía de que el cerebro se recuperara completamente. Cada dolor de cabeza, cada escalofrío, cada momento de debilidad le recordaba lo frágil que era la vida frente a algo tan diminuto como una garrapata. La ansiedad se mezclaba con el miedo físico y la impotencia era total. No podía controlar el proceso, no podía acelerar la recuperación. Solo debía esperar y confiar en que su cuerpo resistiera. Finalmente, tras un mes de cuidados intensivos, vigilancia médica constante y noches interminables de temores y náuseas, comenzó a notar señales de mejoría. La fiebre cedió, los dolores de cabeza disminuyeron y la claridad mental regresó poco a poco. La recuperación física fue lenta, pero su mente, al menos, volvió a sentirse propia. Sin embargo, el terror no desapareció. Quedó una sombra permanente de respeto y cautela ante la vida y la naturaleza, un recordatorio de cómo un organismo microscópico puede alterar por completo la existencia de una persona. Al recordar la experiencia, él advierte con una mezcla de humor nervioso y seriedad. Siempre usar pantalones largos durante las excursiones, incluso si el calor es sofocante. Preferir un sarpullido a la posibilidad de tener un cerebro inflamado. Comprendió que la vida puede cambiar en un instante, y que la vulnerabilidad frente a lo diminuto es absoluta. Esa picadura, invisible y silenciosa, no solo infló su cerebro, sino que le enseñó a valorar la fragilidad de cada instante, a no subestimar lo pequeño y a vivir con un respeto renovado por los límites de la naturaleza. El verano terminó, pero el recuerdo permaneció. Cada paseo por el bosque, cada brisa fresca y cada hoja que caía recordaban la delgada línea entre la rutina y el peligro invisible, y él aprendió que la supervivencia a veces depende más de la atención y la precaución que de la fuerza física. Lo que parecía un simple encuentro con la naturaleza se convirtió en una lección sobre la vulnerabilidad humana, la paciencia y el misterio silencioso de la vida que puede cambiar con un solo contacto, tan diminuto y poderoso como una garrapata. A medida que los días pasaban, el recuerdo de cada síntoma se volvía casi tangible en su mente.
El zumbido constante en sus oídos, la presión insoportable detrás de los ojos y la sensación de que su propio cerebro se expandía más allá de los límites de su cráneo. Dormir se convirtió en un desafío. Cada intento de cerrar los ojos traía pesadillas de confusión y desorientación, imágenes distorsionadas de sí mismo caminando en un bosque que parecía interminable, rodeado de sombras que recordaban la fragilidad de su cuerpo. La esposa, testigo silenciosa de esta agonía, se convirtió en su ancla, una presencia constante que lo mantenía conectado a la realidad, hablándole con calma mientras él apenas podía formar palabras coherentes. Durante el pico de la enfermedad, un día se despertó y no reconoció su propia habitación. Cada objeto, cada sonido, parecía ajeno, y una sensación de irrealidad lo envolvía. Se preguntaba si realmente iba a sobrevivir, si su cerebro volvería a funcionar como antes o si quedaría atrapado en una especie de limbo entre la vida y la muerte. Era consciente de que no había nada que pudiera controlar, ni el avance de la infección, ni la respuesta de su cuerpo, ni siquiera el paso del tiempo que se sentía eterno. En ese momento comprendió que la vida podía cambiar con un solo evento insignificante, como una garrapata que él ni siquiera había notado, y que lo que parecía un riesgo menor podía convertirse en un terror absoluto. Pero lentamente, como un amanecer que rompe la noche más oscura, comenzaron a aparecer signos de recuperación. La fiebre cedió, los dolores de cabeza se hicieron tolerables y la claridad mental regresó, aunque con lentitud. Cada pequeño progreso era una victoria. Poder levantarse sin sentir mareo, hablar sin esfuerzo, volver a comer sin náuseas. Su cuerpo, debilitado y marcado por la experiencia, se reconstruía poco a poco, y su mente empezaba a reorganizarse después del caos. Aunque el miedo no desapareció por completo, se transformó en un respeto profundo por la fragilidad de la vida y la potencia de lo microscópico. Al final de aquel verano que parecía interminable, él pudo caminar de nuevo por los senderos del bosque, aunque con pantalones largos y repelente fuerte, recordando que cada paso debía tomarse con precaución. La experiencia lo dejó marcado, no solo físicamente, sino psicológicamente. Cada zumbido en los oídos, cada pequeño pinchazo en la piel, le recordaba la delgada línea que separa la normalidad del desastre. Comprendió que la seguridad no siempre depende de la fuerza ni de la vigilancia humana. A veces, lo más pequeño y aparentemente inocuo tiene el poder de cambiar la vida para siempre. Y así, lo que comenzó como un verano de caminatas tranquilas y disfrute terminó como un relato sobre la vulnerabilidad absoluta del ser humano, sobre cómo algo diminuto e invisible puede alterar para siempre el curso de la existencia. Aprendió que la vida, incluso en su rutina más simple, está llena de peligros imperceptibles y que la prevención, la atención y el respeto por lo mínimo pueden ser la diferencia entre la normalidad y la tragedia. Cada vez que miraba su brazo, aún con una cicatriz casi imperceptible, recordaba que sobrevivir no siempre depende de la fuerza, sino del reconocimiento de los riesgos invisibles y del cuidado constante que debemos tener frente a lo diminuto y poderoso. El sol caía con fuerza sobre el camino de tierra que se extendía interminable entre los campos de maíz y los bosques dispersos. Ella caminaba con paso ligero, cargando la pequeña mochila que siempre llevaba consigo, ajena al silencio profundo del entorno rural que la rodeaba. Tenía 14 años, esa mezcla de curiosidad e inocencia que todavía no conocía del todo la malicia del mundo, y la caminata hacia la casa que cuidaba con su padre era rutina, algo seguro y predecible. Pero aquel día, el destino decidió cambiar esa rutina con una violencia inesperada. Una camioneta vieja y rugiente apareció detrás de ella, levantando polvo y haciendo crujir la gravilla bajo sus ruedas. Al principio pensó que alguien solo pasaba, pero cuando la camioneta se detuvo junto a ella y el hombre dentro abrió la ventana, supo de inmediato que algo andaba mal. Su voz, áspera y cargada de insinuaciones, la hizo retroceder un paso. Ofrecía llevarla, pero sus palabras tenían un tinte lascivo y amenazante. La sensación de peligro fue inmediata e instintiva. El corazón le latía con fuerza mientras negaba con la cabeza, retrocediendo hacia la seguridad del camino. Pero él no se detuvo. Sus comentarios se volvieron insistentes, agresivos, mientras bajaba del vehículo para acercarse a ella. El miedo se convirtió en acción. Ella corrió.
Cada paso sobre la tierra levantaba pequeñas nubes de polvo y el sonido de sus zapatillas golpeando el camino se mezclaba con el rugido del motor que la perseguía. La camioneta giró con brusquedad para seguirla, y en el instante en que ella sintió que la distancia no era suficiente, él la alcanzó, la agarró y la arrastró con una fuerza aterradora. Un grito desgarrador escapó de su garganta, un sonido puro de terror, y en ese instante, un vaso sanguíneo en su ojo estalló, bañando su visión de rojo y nublando la claridad que conocía. El tiempo pareció detenerse. Su padre, que estaba cerca cuidando la propiedad, llegó corriendo al escuchar los gritos. La furia de un hombre que ve a su hija en peligro desató un instinto casi primitivo. Golpeó al agresor con fuerza brutal, cada golpe una descarga de rabia y protección. La violencia fue tal que el hombre apenas podía mantenerse de pie. La llegada de la policía solo logró contener la tormenta antes de que fuera demasiado tarde. La justicia intervino, y el hombre, tras cumplir su condena parcial, regresó a prisión, dejando tras de sí una sombra que nunca se disiparía completamente. La vida después de ese día nunca fue la misma. La ingenuidad rural que la había acompañado se quebró en 1000 fragmentos. Las noches se llenaron de pesadillas, recuerdos de aquel camino, del rugido de la camioneta, del dolor agudo en su ojo. Cada sombra parecía recordar la amenaza que había sentido tan cerca. Pero junto a ese trauma surgió un lazo inquebrantable, el feroz instinto protector de su padre. Cada abrazo, cada palabra de consuelo, cada gesto firme y seguro le recordaba que, aunque el mundo podía ser cruel, había quien siempre la defendería. La memoria de aquel día le enseñó la fragilidad de la inocencia, pero también la fuerza de la familia y del amor protector. Ningún jurado podría haber condenado a un padre que defiende a su hija, y en esa certeza encontró un refugio que ni el miedo ni el tiempo podrían borrar. Con los años caminó de nuevo por caminos de tierra, pero siempre alerta, siempre consciente de la vulnerabilidad y de la fuerza que reside en quienes nos cuidan. Lo que fue un día de terror se convirtió de algún modo en una lección de resiliencia. La vida puede rompernos, pero también nos da la capacidad de levantarnos con los ojos abiertos y el corazón fuerte, dispuestos a enfrentar cualquier peligro que se cruce en nuestro camino. A medida que crecía, la experiencia se convirtió en una parte silenciosa de su historia, un recordatorio de que la vida podía ser impredecible y brutal, pero también de que la valentía y la protección de quienes nos aman son faros en la oscuridad. Aprendió a no subestimar nunca la sensación de peligro, a escuchar su instinto y a valorar cada gesto de cuidado y presencia a su alrededor. Su relación con su padre se fortaleció más allá de lo cotidiano. Cada conversación, cada salida juntos, cada tarde en la casa que aún cuidaban, llevaba consigo un hilo invisible de confianza y seguridad que el miedo nunca podría romper. El camino rural volvió a ser parte de su rutina, pero ya no era el mismo. Cada paso era consciente, cada sombra y cada crujido de la naturaleza eran señales que ella interpretaba con atención. La inocencia perdida fue reemplazada por una claridad y determinación que no se podía enseñar. La capacidad de enfrentar la vulnerabilidad sin ceder al pánico. Su ojo sanó, dejando solo una leve marca como testimonio físico de aquel día, pero la verdadera cicatriz era la fortaleza interior que había cultivado. Con el tiempo, comprendió que lo ocurrido no la definía solo como víctima, también la definía como alguien capaz de resistir y superar. Los recuerdos que alguna vez la atormentaron se transformaron en lecciones silenciosas sobre precaución, coraje y amor familiar. Cada vez que pasaba por un camino desierto, recordaba no solo el miedo, sino la fuerza que había encontrado en su padre y en sí misma. Esa fuerza se convirtió en su guía, enseñándole a protegerse, a valorar la vida y a mantener la esperanza incluso frente al peligro más inesperado. Y así, aunque la sombra de aquel día siempre permanecería, nunca volvió a sentirse indefensa. La niña asustada que corrió por el camino de tierra se convirtió en una joven consciente, resiliente y valiente, alguien que sabía que el mundo podía ser cruel, pero que también podía contener amor, protección y justicia. En su corazón, la certeza permanecía. Ningún jurado habría condenado a su padre por defenderla, y ninguna experiencia podría borrar el vínculo profundo y eterno que los unía. La vida continuó, y con ella, la lección más importante: el miedo puede marcar, pero la valentía y el amor verdadero perduran mucho más allá del dolor.